A ver, buenos días jóvenes, vamos a iniciar con la práctica de lo que es dinámica vascular. Y como actividad número 1 tenemos el estudio de lo que es el efecto del radio del vaso sanguíneo sobre el flujo sanguíneo. ¿Cuáles son los objetivos de esta actividad? ¿Cómo afecta el radio del vaso al flujo sanguíneo? Comprender cómo varía el radio del vaso en el organismo. Aprender a interpretar la gráfica del radio del vaso en el flujo sanguíneo. Muy bien, quiere decir que el radio del vaso sanguíneo siempre va variando, siempre va cambiando. Desde que sale del corazón hasta que llega al corazón, sufre distintos cambios. ¿De acuerdo? Como primera parte de la actividad, ¿qué condiciones debemos tener para iniciar la actividad? ¿Con cuánto de radio debemos iniciar? Con 1. ¿Con presión de cuánto? De 100. Listo. Miren, acá este equipo tiene dos envases, el de la izquierda y el de la derecha. El de la izquierda lleno de sangre, que tiene una presión media de 100. Esto simula lo que sería el ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? El de acá simula cualquier otro órgano al cual le va a llegar la sangre, y este simula a lo que es a un vaso sanguíneo. Miren qué es lo que sucede cuando el radio del vaso tiene 1 milímetro. Está pasando la sangre. Y vamos a ver cuánto es el flujo sanguíneo. Una pregunta. Luego de tener con radio de 1, ¿a cuánto le vamos a aumentar? Vamos a aumentar en 0.5. ¿De acuerdo? Vamos a seguir aumentando en 0.5. Entonces esperemos para poder obtener el resultado del flujo sanguíneo. ¿El flujo sanguíneo en qué se mide? En mililitros por minuto. Significa la cantidad de sangre que sale del corazón por un minuto. ¿Sí? Eso es. Miren, está bastante lento porque el radio es bastante pequeño. ¿Sí? ¿A qué nos hace recordar que el vaso sanguíneo sea tan pequeño y la sangre se mueva tan lento? Muy bien, ¿por qué? ¿Qué tamaño tienen los capilares? Muy bien, de 0.5 a 1. Muy bien. Porque casi tienen el tamaño del eritrocito. Por eso cuando el eritrocito viaja por el capilar, lo viaja deformando, ¿verdad? Para que le dé el tiempo suficiente para el intercambio de gases, para que los nutrientes puedan ingresar a los tejidos. Para eso es importante. Esta es la primera parte y demora un poco más, obviamente por lo que se tiene que hacer, ¿no? Después nos dice que tenemos que incrementar el radio del tubo a 1,5, es decir, vamos a ir aumentando en 0.5 para poder. En su tabla de resultados ya tienen que ir llenando. ¿Qué les piden en la tabla de sus resultados? Flujo y radio. Entonces, el radio primero, ¿de cuánto es acá? De 1 milímetro. El flujo ya lo vamos a obtener cuando termine de pasar la sangre. Miren, ahí está terminando de pasar ya lo que es el flujo sanguíneo. Y vamos a poner guardar datos. Entonces, ¿cuánto es el flujo? 0.8. Muy bien. Ahora vamos a rellenar
Listo, está terminando de pasar la sangre de nuevo al recipiente de la izquierda. Muy bien, ahora nos dice que vamos a tener que incrementar en 1.5 y hemos incrementado el radio en 1.5. A ver, iniciemos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la sangre? Va más rápido. Quiere decir que la sangre se mueve más rápido en los vasos sanguíneos de mayor calibre. ¿Sí? Miren qué rápido. Solamente hemos aumentado 0.5 y miren, aumentó por completo. Muy bien. ¿De cuánto es el flujo? De 4, listo. Entonces con el radio de 1.5 tenemos un flujo sanguíneo de ¿cuánto? De 4. Y así vamos a seguir aumentando el diámetro del vaso para ver cómo cambia. Ahora sí va a ser mucho más rápido esta parte. Bien, ahora vamos a subir. ¿A cuánto vamos a subir el radio? A 2 milímetros. Y con 2 milímetros miren lo que sucede. Mucho más rápido, ¿verdad? Miren, de 0.8 subió a 4. ¿Y ahora a cuánto subió? A 12. Muy bien. Rellenamos. Ahora vamos a subir a ¿cuánto? A 2.5. A 2.5. ¿Cuánto es? 30.7. Miren, el aumento del radio, ¿qué es? Constante. Debería ser también constante lo que es el flujo sanguíneo, pero vemos que no es constante. Vemos que es exponencial. Ya vamos a ver qué es eso. Ahora vamos con 3. ¿Cuánto con 3? Listo. Con 3, 5. Con 4. Muy bien, 201. ¿Les queda espacio todavía? Bueno, hasta donde quede espacio nomás. Con eso, ¿qué nos quiere decir? ¿Cómo será el movimiento en la aorta, no? Bastante rápido. Bastante rápido. ¿Por qué? También por el diámetro del mismo vaso sanguíneo. Muy bien. Ahora, la persona que me leyó los objetivos, quiero que me lea las preguntas relacionadas a esta actividad para ir discutiendo. Muy bien, las relaciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser inversamente proporcionales o directamente proporcionales. En este caso, el flujo sanguíneo con el radio del vaso sanguíneo, ¿qué tipo de relación tienen? Correcto, directamente proporcional, porque mientras vas aumentando el radio del vaso, ¿qué va pasando con el flujo sanguíneo? Correcto, muy bien. Segunda pregunta. ¿Por qué y cómo se modifica el radio de los vasos sanguíneos en el cuerpo? ¿Alguna idea? Muy bien, una es por la vasomoción, es decir, por la vasoconstricción y vasodilatación, ya sea por un aspecto hormonal o por una parte del sistema nervioso autónomo que tiene que ver con sistema simpático y parasimpático, o con el sistema hormonal o con algunas sustancias químicas, ¿no? Por ejemplo, la histamina que producía vasoconstricción, pero por ejemplo, habían otras sustancias que podrían causar vasodilatación o algunas hormonas también, ¿verdad?
Listo, muy bien. ¿Hay otra pregunta más? Describe Miren, la relación entre las variables. vamos a plotear. ¿Qué significa plotear? Vamos a graficar los datos. Y acá lo tenemos, miren. Vemos que se está graficando. ¿Qué se está graficando? Una curva. Eso nos da una relación exponencial. ¿Eso qué significa? Que por cada cambio de radio va a aumentar de manera exponencial el flujo sanguíneo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hay otra pregunta más? Describe la ventaja de disminuir la velocidad de la sangre. Por ejemplo, en las capilares de tus dedos. ¿Por qué es importante reducir la velocidad de la sangre? Muy bien. Hemos visto que en los capilares sanguíneos los eritrocitos viajan deformando al vaso sanguíneo. Y en los de pequeño calibre, los eritrocitos se adhieren a las paredes y circulan más por el centro. Pero la finalidad total es que disminuya la velocidad para dar tiempo suficiente para intercambio de nutrientes, intercambio de gases. Muy bien. Ahora vamos con la actividad número 2. Y en la actividad número 2 vamos a ver el efecto de la viscosidad de la sangre con relación al flujo sanguíneo. Entonces, a ver, por favor, léame los objetivos de esta actividad. Muy bien, recuerden que la viscosidad de la sangre está en relación a los componentes de la sangre, ya sea los componentes del plasma o a los componentes que tenga la cantidad de elementos formes que tenga la sangre. Quiere decir, entre mayor cantidad de componentes, ¿qué pasará con la viscosidad? Va a aumentar, ¿de acuerdo? Entonces acá podemos comparar cómo es la viscosidad de un paciente de la costa con un paciente que vive en la sierra, en gran altura. Podemos comparar un paciente normal con un paciente que tiene anemia. Podemos comparar un paciente que está sufriendo deshidratación con un paciente normal, ¿de acuerdo? Son varias circunstancias que pueden hacer variar la viscosidad. Muy bien, entonces nos dice que vamos a iniciar con una presión de 100, con un radio de 5 y con una longitud de 50. Listo, la viscosidad va a estar en 1. O sea, vamos a ver cómo está la viscosidad, bastante diluida. ¿Sí? Miren cómo está, bastante claro también la sangre acá en este recipiente. Vamos a estar bastante rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos les pide? Flujo 490.6 mililitros por minuto y viscosidad. Muy bien, vamos a volver a rellenar esto y vamos a aumentar la viscosidad. Vamos a 1.5. ¿Cuánto fue su flujo? Muy bien. Aumentamos la viscosidad. $2.5. ¿Cuánto? ¿Y qué se están dando cuenta? ¿Qué pasa con el color de la sangre cada vez que estoy aumentando la viscosidad? Listo. Lo mismo sucede cuando tú evalúas la viscosidad en hombres y en mujeres, ¿verdad? Obviamente que la mujer al tener menos hematocrito, ya saben, por la parte hormonal, no hay muchos andrógenos, no hay dihidrotestosterona, no hay mucha estimulación de hematopoiesis, más la pérdida de sangre en la menstruación, ¿verdad? ¿Tienen más espacio? Entonces vamos a seguir aumentando la viscosidad, a ver, a 3.5. ¿Tienen más espacio? Listo, entonces ahí nos quedamos. Ahora sí, por favor, haga las preguntas de la actividad. 1. Describe el efecto sobre el flujo sanguíneo cuando se incrementó la viscosidad sanguínea.
Muy bien. Entonces, cuando yo aumento la viscosidad de la sangre, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo? Disminuye. Muy bien. ¿Qué pasa en la segunda pregunta? ¿Por qué será? ¿Por qué son inversamente proporcionales? Muy bien. Porque aumenta la resistencia en el fluido y al aumentar la resistencia en el fluido, el flujo sanguíneo disminuye. ¿Y por qué aumenta la resistencia? Porque hay mayor cantidad de elementos formes o elementos del plasma que están aumentando la resistencia dentro del líquido. Muy bien. ¿Hay una pregunta? ¿Qué pasaría con el flujo de sangre cuando se aumenta el número de células sanguíneas? Muy bien, disminuye el flujo. ¿Por qué? Porque aumenta la viscosidad. Quiere decir que cuando tú comparas un hombre con una mujer, cuando comparas un neonato, ¿verdad? El recién nacido nace hemoconcentrado, nace con hematocritos superior a 50, a 60, pero es porque es algo propio de él, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta más? Listo. Continuamos con la actividad número 3. La actividad número 3 está relacionada a estudiar el efecto de la longitud del vaso sanguíneo sobre lo que es el flujo sanguíneo. Entonces, ustedes pueden ver acá en la gráfica que el recipiente de la izquierda, que sería el corazón, el de acá, que sería cualquier otro órgano, y la distancia del corazón, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la práctica? Muy bien, tenemos un radio de 3, una viscosidad de 3.5 y una presión de 100. Vamos a iniciar, miren. Muy bien, entonces vamos a iniciar con una longitud de 10 milímetros. ¿Qué sucedió? La sangre pasó del recipiente izquierdo al derecho muy rápido, ¿verdad? ¿Cuánto es su flujo? 90.8. Listo, vamos a aumentar un poco más. Vamos a aumentar 5 milímetros más, vamos a estar con 15, miren acá. ¿Qué pasó con el flujo? 60.6, va disminuyendo. Con 20. ¿Cuánto? 45.4. Con 25. 36.3. Con 30. 30.3. ¿Tienen más espacio? Uno más, listo. Vamos a ir a 35 entonces. 35. Listo, entonces como ustedes están viendo, mientras el órgano esté más alejado del corazón, ¿qué pasará con su flujo sanguíneo? Va a disminuir. Es igual que los órganos que estén más cerca del corazón van a recibir mayor flujo sanguíneo. Pero también de qué depende del diámetro del vaso sanguíneo que esté llegando al órgano, ¿verdad? Listo, muy bien. Vamos a las preguntas, por favor. ¿Directa o inversa? Correcto, inversa. Porque a mayor longitud del vaso hay mayor resistencia y a mayor resistencia, menor flujo sanguíneo. Correcto. Segunda pregunta. ¿Qué es lo que puede variar más rápidamente? ¿El diámetro o la longitud? Correcto, el diámetro. Porque en todo momento hay vasomoción.
En todo momento está actuando el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, vasoconstricción, vasodilatación. En todo momento están actuando las hormonas. Por lo tanto, el vaso sanguíneo varía constantemente. ¿Y la longitud del vaso? ¿Por qué no varía constantemente? ¿Cuándo varía la longitud del vaso? Correcto, cuando estamos creciendo. Es decir, esto va en relación a la edad, desde cuando se está pues dentro del vientre de la madre y cuando se va desarrollando fuera de la vida fetal, ya cuando ya se nace, cuando el niño va creciendo hasta llegar adulto, pues los vasos sanguíneos van aumentando de tamaño. Mientras que el radio pues varía cada segundo, cada instante está variando, ¿sí? Con cada latido inclusive, ¿sí? Muy bien. ¿Hay otra pregunta más? ¿Ya? ¿Qué pasa con la resistencia? Muy bien. Entre más largo es el vaso sanguíneo, hay mayor resistencia al flujo. ¿Otra pregunta más? Vamos a continuar con la actividad número 4, en la cual vamos a estudiar el efecto de la presión sanguínea sobre el flujo sanguíneo. Entonces vamos al experimento y vamos a iniciar lo mismo, ¿no? Recipiente izquierda, recipiente a la derecha, en la cual vamos a trabajar con una presión de 25 de manera inicial. Ahora sí, vamos a ver con los objetivos. Muy bien, entonces vamos a iniciar con una presión de 25. Miren, ¿qué sucede con una presión de 25 y con un radio de 5 y con una viscosidad de 3.5? Miren ahí. Baja presión. ¿Sí? ¿Cuánto es su flujo? 35. Vamos a aumentar la presión a 50. Miren qué sucede. Muy bien. Vamos a aumentar la presión. ¿Cuánto? 105.1. Presión de 100, aproximadamente en la aorta, ¿verdad? Grandes vasos sanguíneos. Miren, ¿de cuánto? 140. Vamos a aumentar un poco más. ¿A cuánto? 125. Muy bien. ¿Hay más espacio? ¿Uno más? Listo. Vamos hasta con una presión de 150. Miren, ¿qué pasó con el flujo? Correcto. Quiere decir que mientras más cerca al corazón, hay mayor presión. Y a mayor presión, habrá mayor flujo, mayor velocidad. Muy bien, vamos a las preguntas. ¿De qué manera le afecta? Muy bien. ¿Qué tipo de relación sería? ¿Directa o inversa? Directa, ¿no? A mayor presión hay mayor fuerza ejercida de la sangre sobre los vasos sanguíneos. Correcto. Segunda pregunta. ¿Directa o inversa? Directa. Ya lo hemos explicado con la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se aumenta la presión en el sistema cardiovascular? Puede haber dos maneras. Reduciendo el radio de las arterias o el radio de los vasos sanguíneos, o un aumento de la volemia también podría indicar un aumento de la presión, pero también un aumento de la fuerza de contracción del corazón. Entre el corazón se contraiga con más fuerza, habrá mayor presión sobre los vasos sanguíneos. Correcto. ¿Otra pregunta más?
Muy bien, si nosotros cambiamos la presión de manera constante para regular el flujo sanguíneo, ¿qué problema hay? ¿Qué puede haber? Daño en los vasos, puede ocurrir una disfunción endotelial y podría llegar a ocurrir un daño en algún tipo de órgano del cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar con la actividad número 5. Y en la actividad número 5 vamos a ver el efecto del radio del vaso sanguíneo sobre la actividad de la bomba. En este caso, ¿quién es la bomba? El corazón, sería esta de acá. Ahora tenemos un recipiente más. El recipiente de la derecha, el recipiente de la izquierda y el recipiente central. Este recipiente central tiene que ver con el corazón. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de la actividad? Muy bien, entonces vamos a ver cómo se compensa el sistema cardiovascular. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar, nos dice con un radio de 3.5 de la izquierda, un radio de 3 milímetros de la derecha. Vamos a ver una presión de 40 en el recipiente de la izquierda, una presión de la bomba de 120, una presión del recipiente de la derecha de 80, ¿sí? Un volumen de eyección de 120 mililitros. Vamos a ver. Miren, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió? La bomba hizo una contracción, hizo una sístole y una diástole, ¿sí? El pistón de la bomba, ¿qué había pasado con el pistón de la bomba? ¿Qué había pasado? Este pistón de la bomba, ¿qué había pasado? Cuando se contrae el corazón, se abre. Y cuando se relaja el corazón, se cierra. Esto serían los equivalentes a las válvulas, ¿verdad? A las válvulas del corazón. Listo. ¿Qué pasa con el volumen remanente de la bomba? ¿Qué pasará? ¿Qué será? ¿Será el volumen final diastólico? ¿Será el volumen final sistólico? ¿Será el volumen final de contracción? ¿Qué será? A ver, vamos a ver si es que es verdad. Volumen final sistólico, a ver si es que es correcto. Chequeamos la respuesta y nos dice que sí es correcto. Es el volumen final sistólico. Muy bien. Ahora vamos a hacer que la bomba se pueda regular sola, ¿sí? Entonces, un movimiento autorrítmico. Miren. Se abren, se cierran las válvulas, se abren, se cierran las válvulas. Es lo que va ocurriendo en el corazón con cada bombero. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué datos les piden? Muy bien. El flujo, acá lo tienen. ¿Cuánto es? 6.607.2. ¿Qué más les piden? El radio derecho, ¿cuánto es? Ya. El radio derecho es 3. ¿Cuál más? La frecuencia de bombeo, ¿cuánto es? Contracciones por minuto, ¿verdad? 94.9, correcto. Vamos a rellenar. ¿Y ahora qué nos piden? Dice, ¿qué pasa si incremento el radio del tubo derecho? ¿Qué pasará con la resistencia al flujo? Si es que, ¿qué pasa si aumentas el radio? El flujo, dice, el flujo incrementa y la resistencia también incrementa. El flujo incrementa y la resistencia disminuye. El flujo disminuye y la resistencia incrementa. El flujo disminuye y la resistencia también disminuye. ¿Cuál es? ¿La B? A ver, vamos a ver si es correcto. Sí es correcto, ¿no? Entonces, cuando se aumenta el radio
del vaso sanguíneo de la derecha, en este caso sería un equivalente ¿a quién? A la aorta, ¿verdad? Cuando tú aumentas un diámetro, ¿qué pasará con la resistencia? También disminuye, ¿sí? También, y si disminuye la resistencia, ¿qué pasará con la presión? No, también disminuye, la presión arterial disminuye también. Correcto. Entonces, dice, ¿qué pasa si incrementas el radio del tubo? ¿Qué pasará con la frecuencia cardíaca si la presión se mantiene constante? Para poder mantener constante la presión, ¿qué tendrá que hacer el corazón? ¿Incrementar la frecuencia cardíaca? ¿Disminuir la frecuencia cardíaca? ¿O no se cambia la frecuencia cardíaca? Miren, cuando ustedes están bombeando sangre con un radio pequeño, el corazón tendría que hacer un esfuerzo. Pero ahora, ¿qué pasó con la resistencia? Disminuye, la sangre pasa más fácilmente, pero tienes que seguir manteniendo la presión. Entonces, ¿qué pasará para aumentar la presión? Aumentar la frecuencia. A ver, vamos a ver si es verdad. Listo, vamos a incrementar ¿a cuánto? A 3.5 el radio de la derecha. A ver qué sucede. ¿Qué pasó con la frecuencia? Para poder mantener la presión a 120. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aumentó. Y si aumentó la frecuencia y disminuyó la resistencia, ¿qué pasó con el flujo? También aumentó. ¿Sí? Ahí tienen el valor del flujo, 9.423.9 mililitros por minuto y la frecuencia cardíaca de 134.6. Muy bien, rellenamos. ¿Sí? ¿Acá qué nos dice? El tubo de la izquierda representa ¿a quién? A las venas pulmonares. ¿Sí? Y lo que es el recipiente de la izquierda, ¿a quién representará? ¿A quién? ¿A la sangre que viene de los pulmones? A ver, chequemos la respuesta si es correcta. Y es correcto, ¿verdad? Es la sangre que viene de los pulmones, correcto. Muy bien. Ahora sí, ¿qué nos dice? Vamos a incrementar el radio en 0.5 más para ver qué sucede. Miren, ¿qué pasa con la bomba? Va aumentando la actividad de la bomba y también va aumentando el flujo. ¿Qué más? Aumentamos a 4.5. Muy bien. ¿Tienen espacio? Entonces vamos a ir a 5. Entonces miren, entre mayor es el diámetro, mayor es la dilatación de la arteria que sale del corazón, el corazón para mantener esa presión sanguínea tendrá que ejercer mucho mayor esfuerzo y mucho mayor frecuencia, ¿sí? Mayor frecuencia cardíaca. Muy bien, y ahí tenemos la gráfica, ¿no? Tenemos el radio derecho y tenemos el flujo. Conforme va aumentando el radio del vaso sanguíneo derecho, que esta vez sería un equivalente a la arteria aorta, el flujo sanguíneo también va aumentando. Entre mayor es el radio, mayor es el flujo, pero también hay otra cosa que está aumentando ahí. ¿Cuál es? La frecuencia cardíaca. Muy bien, vamos a las preguntas, por favor. Muy bien. ¿Cuál será la posición de la bomba durante la diástole? ¿Cómo estará el émbolo? ¿Cómo estará? ¿Relajada o contraída? Relajada. El émbolo está en la parte superior. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo estará la bomba durante la sístole?
Contraída, así aumentando la presión hasta este nivel, ¿verdad? Para tratar de eyectar la sangre fuera del corazón. ¿Qué más? ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo cuando aumenta el radio? Muy bien, aumenta el flujo sanguíneo, correcto. Lo que ocurrió con la resistencia y la frecuencia del bombeo para mantener la presión. Cuando se incrementa el radio y tú quieres mantener la presión, ¿qué pasa con la frecuencia de bombeo? Muy bien, tiene que aumentar la frecuencia para poder mantener la presión. Muy bien, vamos ahora con la actividad número 6, en la cual vamos a ver el efecto del volumen sistólico sobre la actividad de la bomba. Para eso vamos a ver igual los 3 recipientes. Recuerden que el recipiente del centro representa ¿a quién? Al corazón. Acá representa cualquier órgano que le va a llegar la sangre. Este sería las arterias que salen del corazón. El de acá serían las venas pulmonares y esta es la sangre que viene de los pulmones, de manera correcta. Muy bien. Entonces vamos con los objetivos, por favor. Muy bien, entonces vamos a ver acá lo que es el volumen sistólico. Recuerden, a ver, ¿qué era la precarga? Muy bien, el estiramiento que está relacionado a lo que es al corazón, cuando el corazón se va llenando de sangre, ¿cuál es ese estiramiento que se produce para poder tener una fuerza de contracción? Mientras que la poscarga, ¿con qué está relacionada? Con la eyección. Y la ley de Frank-Starling, ¿qué es lo que nos relacionaba? Permite igualar la eyección, ¿no? Con el estiramiento que se estaba generando, el volumen final de eyección. Muy bien. Entonces, como primera parte de la actividad, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿A cuánto tenemos que incrementar el volumen final de la sístole? ¿A cuánto tenemos que incrementar? ¿A cuánto? A 110. ¿Qué valores les piden para registrar en su tabla de resultados? Ya, flujo, ¿qué más? Volumen sistólico y ¿qué más? Listo, ahí están los 3 datos que van a llenar. Muy bien, miren. ¿Qué sucede? Un volumen final de ¿cuánto dijo? De 110. Quiere decir que 110 se va a quedar ahí. Listo, miren acá, guardamos los datos que tenemos. ¿El flujo cuánto es? Muy bien. El volumen, no, el volumen de sistólico, ¿cuánto sería? 10. Y la frecuencia, 508.7, bastante alta. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a disminuir el volumen final. ¿De acuerdo? Muy bien, dice los cambios en el volumen final de la bomba y los cambios automáticos del volumen sistólico. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que pasará? El volumen sistólico, ¿a qué será igual? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta número D. Muy bien. A ver, vamos a ver lo que es de la bomba. De nuevo hemos bajado a 100. ¿Qué pasará? 100 mililitros se queda acá en el corazón. Primero se quedaban 110, ¿verdad? Ahora se están quedando 100. ¿Qué pasó con los resultados? ¿Qué pasó con el flujo? El flujo sanguíneo está igual. ¿Pero qué pasó con la frecuencia?
La frecuencia disminuye, pero el volumen de eyección, ¿qué pasó? Aumenta. ¿Sí? Vamos a seguir disminuyendo. Disminuimos el volumen final a 90. ¿Qué es lo que sucede? Miren, tiene que quedar, quiere decir que hay mayor sangre que tiene que salir del corazón. Y para que haya mayor sangre, ¿qué tiene que hacer el corazón? Contraerse más. ¿Sí? Y si se contrae más, el tiempo de estiramiento también cambia. El tiempo de estiramiento aumenta. Por lo tanto, ¿qué pasa con la frecuencia? La frecuencia disminuye y el volumen de eyección aumenta. ¿Sí? El volumen de eyección aumenta. Vamos a repetir. Ahora, ¿con cuánto? Con 80. Ahora ya va a quedar solamente 80. Miren, el volumen inicial es de 120 mililitros. Y de estos 120, ¿cuánto va a quedar? 80. ¿Cuánto va a tener que pasarse al otro? 40. 120 menos 80, 40 tiene que pasar. Pero para poder bombear esos 40, el corazón tendrá que contraerse mucho más. Tendrá que recibir más sangre. Tendrá que se estirar más y tendrá que inyectar más. ¿De acuerdo? Miren ahí. Entonces, por lo tanto, para poder bombear más sangre, el corazón tendrá que estirarse más. Por lo tanto, la actividad de la bomba, la frecuencia de la bomba, ¿qué pasa? Disminuye para seguir manteniendo el mismo flujo sanguíneo, para mantenerlo constante. Muy bien. Ahora, tiene que tener un volumen final de 70. Entonces, ¿cuánto tiene que bombear? 50. 50 tiene que bombear. Entonces, el corazón, miren acá, símbolo cómo tiene que hacer mayor esfuerzo para bombear mayor cantidad de sangre. Y a mayor cantidad de sangre que llegue el corazón, ¿qué pasará con la frecuencia? Con la frecuencia disminuye, ¿sí? Disminuye. ¿Tienen espacio? Listo. Entonces, ahora vamos a la mitad del contenido del corazón. La mitad del contenido, que era 120, ahora tiene que bombear 60. Por lo tanto, el corazón tendrá que hacer más esfuerzo y por lo tanto, a más esfuerzo necesita mayor tiempo, ¿verdad? Entonces, la frecuencia también disminuye ahora a 84. Rellenamos. Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos con las preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? Muy bien. A ver, entonces dice, describe cómo responde el corazón a un aumento del volumen sistólico final. Si es que aumenta el volumen sistólico final, conforme se va quedando, como se va quedando el volumen sistólico, el corazón, ¿qué necesita? Hemos visto acá que el volumen sistólico primero estaba en 110, luego 100, luego 90, luego 80, 60. ¿Qué pasaba? ¿Cómo responde el corazón a esto? ¿Qué pasará con la precarga? Tiene que aumentar. ¿Qué pasará con la frecuencia cardíaca? Tiene que aumentar. No aumenta. Disminuye. Si aumenta la precarga, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Disminuye. ¿Por qué? Porque tiene que bombear mayor volumen, tiene que salir del corazón. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta 2. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la frecuencia de bombeo cuando aumentó el volumen sistólico? El volumen sistólico, el volumen que salió. Cuando aumenta el volumen sistólico, miren acá. 30, 40, 50, 60. ¿Qué pasó con la frecuencia? Exactamente, ¿sí? Porque una cosa es el volumen final en la bomba. Este es el volumen final en la bomba, el que va disminuyendo. 120, 110, 90, 80, 70, ¿sí? Pero si este volumen va disminuyendo, el volumen sistólico, el volumen de salida, va aumentando. Quiere decir que el volumen de la bomba disminuye, el volumen sistólico
aumenta. Entonces, ¿qué pasa con la frecuencia? Disminuye, porque hay que bombear mayor cantidad de sangre. Listo. ¿Qué más? Muy bien, un atleta olímpico, su corazón está adaptado a soportar altas presiones, está acostumbrado a bombear alta cantidad de sangre. ¿Cómo estará su precarga de esta persona? Aumentada. Y si su precarga está aumentada, ¿cómo estará su volumen sistólico de eyección? Aumentado. ¿Cómo estará su frecuencia cardíaca? Más baja de lo normal. Por eso es que los atletas, cuando están haciendo deporte, su frecuencia cardíaca es alta. Pero cuando están en reposo, pueden tener una frecuencia cardíaca menor a la de una persona normal. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Y vamos con la última actividad en la que vamos a hacer la compensación en situaciones cardiovasculares patológicas. ¿Cómo el corazón va a compensarse para poder mantener la presión y la frecuencia de bombeo? ¿Qué pasa con la frecuencia de bombeo? ¿Sí? Muy bien, ¿cuáles son los objetivos? Muy bien. ¿Qué es una estenosis aórtica? El estrechamiento de la válvula, ¿no? De un gran vaso sanguíneo. Muy bien. Vamos a ver qué sucede con esto. Vamos a iniciar con un bombeo. Recuerden, radio izquierdo 3, radio derecho 3. Inicio de la cantidad del volumen de la bomba 120. ¿Cuánto el volumen final? ¿Cuánto va a quedar? 50. ¿Cuánto tiene que bombear? 70. Vamos a ver cómo está su frecuencia. Listo. Entonces empieza la actividad de la bomba. Recuerden que a mayor cantidad de sangre que tenga que bombear, el corazón va a demorar más. La frecuencia cardíaca va a ir disminuyendo. Muy bien, ¿qué datos les piden? La situación normal. ¿Qué más les piden? Flujo. ¿Qué más? El radio izquierdo, que es 3. Que es 3. La frecuencia, que sería 72.7. ¿Qué más? La presión de la bomba. ¿En cuál? Ah, la presión de la bomba. 120. Presión del recipiente derecho. Muy bien. ¿A cuánto tenemos que aumentar? ¿O tenemos que disminuir acá el radio? A 2.5. ¿Esto a qué haría mención? A la estenosis. Muy bien. Se empieza a contraer la bomba. El volumen final en la bomba sigue siendo 50. El volumen, ¿de qué más? El volumen sistólico es de 70, se sigue manteniendo. O sea, el volumen del corazón se sigue manteniendo. Pero para que estos volúmenes se sigan manteniendo, ¿qué pasó con el resto de datos? ¿Qué pasó con el flujo? Disminuye. ¿Qué pasó con el radio derecho? El izquierdo sigue en 3. ¿El derecho en cuánto está? El derecho está en 2.5. ¿Sí? ¿Qué pasó con la frecuencia? Disminuye. ¿Qué pasó? ¿Qué más que otro dato necesitaban? La presión de la bomba se sigue manteniendo en 120. La presión del recipiente derecho también se sigue manteniendo. ¿Cuál será la respuesta? El radio que se está simulando, el radio
derecho, ¿a qué está simulando? A la estenosis de la válvula bicúspide, a un prolapso de la válvula bicúspide, a una estenosis de la válvula aórtica, a una estenosis de la válvula pulmonar. Correcto, correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a compensar. Para poder compensar, ¿qué es lo que pasará? ¿Qué tendremos que hacer? Aumentar. Sí, aumentar el radio del vaso sanguíneo de la izquierda. Es decir, la sangre que llega de los pulmones al corazón tiene que aumentar. Y miren ahí qué sucede. Entonces, si llega más sangre al corazón, ¿qué tendrá que hacer? Más esfuerzo para bombear la sangre. Por lo tanto, va a tener que aumentar estos datos. Muy bien, guardamos los datos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Se incrementó el flujo. Incrementaste el radio de la izquierda frente a una compensación de la disminución del radio del vaso sanguíneo de la derecha. ¿Qué pasó con la frecuencia cardíaca? Se compensó, ¿sí? Lo que en una estenosis hubo una disminución, que hizo el cuerpo? Aumentó la precarga para poder compensar la frecuencia cardíaca. Muy bien. Vamos a aumentar a 4 para ver qué sucede, es decir, mayor precarga. Mayor precarga. Miren el estiramiento que sufre. Y si aumenta la precarga, ¿qué va a aumentar? La frecuencia. Para poder mantener los volúmenes en la bomba al mismo nivel. Estamos variando flujo y estamos variando frecuencia. Listo, miren ahí qué pasó con el flujo. Aumentó el flujo, aumentando la precarga. La cantidad de sangre que va a llegar al corazón. ¿Y qué pasó con la frecuencia? También aumentó. Entonces, el mecanismo compensatorio va a ser incrementando la precarga. ¿Sí? El mecanismo compensatorio. ¿Cuáles son las preguntas? Listo, miren, en el corazón de un atleta o en el corazón de un enfermo, ¿por qué se les puede ver un miocardio más grueso? Pero principalmente, ¿cuál sería? ¿Del ventrículo? En algunos casos del ventrículo izquierdo, en algunos casos todo el miocardio en sí. ¿Por qué? Porque necesita más estiramiento para aumentar la precarga y a más estiramiento la masa muscular del miocardio se va a engrosar. Correcto. ¿Qué más? La poscarga, ¿qué estaba relacionada? A la eyección de la sangre del corazón. Correcto. ¿Qué más? ¿Cuál tuvo el mayor efecto compensatorio? El aumento del radio del vaso sanguíneo de la izquierda, ¿no? Que serían de las venas pulmonares, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuál sería el mecanismo? Incrementa la precarga. Sería un mecanismo compensatorio de nuestro cuerpo. ¿Qué más? Listo. Entonces, hasta ahí hemos terminado la actividad práctica.